Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a las actividades culturales de nuestra escuela. Yo voy a intervenir brevemente para dar la bienvenida y agradecer a César que está aquí hoy con nosotros, porque sabemos lo complicado que es llegar a Cartagena y al final siempre depender del transporte público en esta región sabemos lo que contrae. Y como siempre agradecer a los patrocinadores que con su soporte pues, nos permiten año tras año tener las actividades culturales y programaciones culturales que en este caso, como sabéis, han diseñado y programado vuestros compañeros y que como siempre hacemos en estas intervenciones aprovechamos para animaros a que vayáis pensando si tenéis algún invitado, estudio de arquitectura, estudio de ingeniería, cualquier inquietud que queráis que venga a visitarnos a la escuela, porque imagino que en breve abriremos convocatoria para la programación del segundo cuatrimestre, así que vuestra oportunidad para traer a los invitados que queráis a nuestra escuela. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cedo la palabra a los programadores para que presenten al invitado. Bueno, pues como decía Ricardo, bienvenidos a la segunda ponencia del ciclo cultural Control Más, Arquitectura a Escala. En la arquitectura española hay un nombre que tiende a salir de las conversaciones y ese es Morf. Y es imposible hablar de Morf sin hablar de César Frías, el arquitecto, la persona que estuvo detrás de este crecimiento y esta visión de este estudio. César es el CEO y socio fundador del estudio y él y su equipo han logrado una cosa realmente increíble. Proyectar arquitectura de escala monumental sin perder de vista la pequeña escala, la del ser humano. Y es que, aunque son líderes indiscutibles en el uso de BIM y de nuevas tecnologías en España y tienen proyectos realmente de una magnitud muy grande, César defiende una filosofía de la arquitectura de la felicidad en la que defiende que no solo construimos edificios eficientes, sino que diseñamos hogares y comunidades en las que poder vivir mejor y poder habitarlas mejor. Bueno, pues hoy César está aquí para compartirnos un poco su punto de vista respecto al diseño de la arquitectura de escala monumental en esta ponencia titulada Escala 1000. Y sin mucho más que añadir, os dejo con nuestro ponente, que por supuesto es todo un honor tenerlo aquí en la escuela. Vale. Bueno. Sí, esto va a funcionar seguro. Vale. Nada, gracias por la invitación a vosotros. Siempre es un placer pues, hablar con las futuras generaciones de arquitectos e intentar arrojar un poquito de luz en esta profesión tan bonita que vais a empezar. Primero os voy a contar un poco nuestra historia y un poco la mía personal y luego os voy a hacer un repaso de las cosas que estamos haciendo ahora mismo y finalmente vamos a ver un par de ejemplos de proyectos, cómo presentamos los proyectos, cómo enfocamos los proyectos, pues porque sea lo más útil posible la charla. Yo creo que una de las cosas que os puedo enseñar yo a vosotros es cómo es el negocio de la arquitectura, porque ahora mismo estáis en una carrera que está muy bien, muy idealista. Desde luego yo cuando estuve en la facultad pues había un idealismo por todas partes, muy bonita, muy vocacional, pero luego hay un negocio detrás y hay una forma de llegar a tener un negocio. Y os voy a hacer una premiere porque vamos a sacar nuestro primer libro, un libro en el que aparecemos de forma bastante relevante, que se llama XXL, que va de eso, de estudios que han conseguido escalar su arquitectura y hacerla negocio, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos 10 años el año pasado, pero he traído aquí la presentación que hicimos para los empleados y para los clientes, pues para contaros un poco el viaje que hemos tenido, ¿no?
Nosotros, nuestra primera iniciativa empresarial, digamos, fue en 2003. En 2003 yo acabo la carrera en el año 2000, 2001. En aquel momento había trabajo en España, había bastante trabajo, no era el momento del boom, pero realmente para un chico joven lo que había era trabajo trabajando en otros estudios. Muy difícil conseguir un proyecto más allá de alguna casita unifamiliar y demás, ¿no? Lo que sí que nos damos cuenta es que en cambio hay una necesidad muy grande de la parte técnica, de desarrollar, calcular estructuras y calcular instalaciones. O sea, yo siempre he querido ser arquitecto proyectista, pero de lo que había negocio en aquel momento era eso. Entonces, finales de 2003, 2004, empezamos con mi hermano Diego, es ingeniero, mi amigo Javi es arquitecto, hizo la carrera conmigo, él estaba en una OCT revisando estructuras y Diego estaba en una instaladora de gas haciendo instalaciones, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer trabajos un poco fuera de horario, pues para hacer instalaciones y estructuras para terceros, ¿no? Empezamos así, conseguimos un par de encargos y empezamos a trabajar ya en eso. Yo siempre trabajé de arquitecto, pero luego en mis ratos, por las tardes, en mis ratos, trabajando muchísimas horas, mantuvimos esta empresa, ¿no? Empezamos en un cuartito de mi casa y que de hecho estábamos todavía reformando la que acabábamos de entrar a vivir, y fundamos Suma. Íbamos a llamarlo Acero, pero había un estudio ya que se llamaba Acero escrito y dijimos, no, nos va a hacer sombra. De Cartagena, que era donde, curiosamente, donde yo he vivido, donde han nacido mis hijos, es la calle Cartagena, en Madrid. Bueno, yo soy de Soria, pero mi mujer se fue a trabajar a Cartagena, a Madrid, y fui detrás de ella. Pero es curioso, lo de Cartagena 103 es mi casa y mis hijos nacieron en Cartagena 111, que es el hospitalito que hay al lado. Pero bueno, montamos el estudio ahí. En el siguiente momento empezamos a tener trabajo y la empresa, que éramos 3, pues creció un poquito y alquilamos un piso en Torres Blancas, en la planta 21, un piso increíble. Y ahí estuvimos un buen tiempo hasta que, bueno, año 2007, 2008, pues fuimos a una oficinita. Era un momento de crisis, estaba ya la crisis encima. Estamos hablando de 2009, conseguimos una buena oportunidad y nos fuimos a Doctor Castelo, ¿no? Que es también allí en Madrid. Y yo siempre he seguido trabajando en un estudio. O sea, yo tenía esta actividad de la ingeniería y estudiaba, trabajaba en este estudio y acabé siendo el director del estudio. Y en 2014, pues que mi jefe se jubilaba, pasaba de generación la empresa, montamos Morf, ¿no? Con el plan de Morf era pues un equipo multidisciplinar donde nosotros poníamos a la gente de la ingeniería, el estudio pues tenía arquitectura, tenía un par de clientes y en aquel momento, 2014, aquí se construían, pues no sé, una quinta parte de lo que se construye hoy en día o una sexta parte. Era un mercado muy roto y este era nuestro plan, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase de Mike Tyson que dice: todo el mundo tiene un plan hasta que le pega un piñazo en la boca. Es decir, tú puedes tener tu plan de negocio, puedes decir yo voy a dedicarme a esto, yo voy a ser no sé cuántos, pero luego la realidad te pone en tu sitio y te dice, mira macho, este es tu plan, pero tu sitio es este, ¿no? Entonces, nosotros que salíamos con esa idea, nos encontramos que el mercado lo que nos busca es por nuestro diseño. De hecho, y ya veréis, no había un plan de negocio aquí muy alambicado, pero nos damos cuenta en... ¿Ya tenemos esto? Fenomenal, que es que si no... estás ahí como con una cadena. Nos encontramos, en 2014, 2015 empezamos a hacer proyectos, sobre todo renders más que proyectos de arquitectura, y en 2016, enero de 2016, nos llama San José Inmobiliaria, empresa que ha desaparecido,
pero nos llama y nos invita a un concurso de arquitectura y nos llama para que vayamos y me dice, mira, macho, nos ha costado un montón encontraros, porque conocíamos vuestras obras, pero no sabíamos que eran vuestras, ni tampoco os conoce nadie. Total, que invitaron a ese concurso a La Mela, a De la Hoz, a Carlos Rubio, era un momento que todos iban a los concursos. Yo creo que Cano Iscario y Touza, o sea, era un equipo que decimos, bueno, ¿qué pintamos aquí? Pues bueno, mandaron las bases del concurso y de 5 ejemplos que ponían, 3 eran nuestros, de proyectos nuestros, en realidad eran renders, renders nuestros, que no se habían construido todavía. Pues eso, en ese momento te das cuenta que te tienen que conocer, o sea, y lo que hacemos es pues ir visitando a los distintos promotores para que nos conocieran, ¿no? Ahí encadenamos una serie de concursos ganados así seguidos y empezamos a crecer. Acabamos 2016 siendo 27 personas en el estudio o algo así. 2017 ya éramos 54. 2018 pasamos a ser pues casi 70, 80 y bueno, y ahora os cuento, hemos acabado. Sí que nos hemos tomado los proyectos como oportunidad de aprender, o sea, nunca hemos visto o nunca hemos priorizado el negocio respecto a experimentar e intentar hacer. Pues que nunca hemos hecho las cosas como para monetizar y lo que hemos hecho es experimentar mucho e intentar no repetirnos e intentar avanzar. Si teníamos una solución, pues buscarle las vueltas, cosa que es difícil cuando tienes gastos e ingresos. Es complicado mantenerse un poco sereno ahí. Y bueno, yo decía que el ejemplo es el de, ahí aparecerá un gatito jugando. El ejemplo es el de los cachorros, ¿no? Los cachorros no juegan porque sea divertido, sí, ellos se lo pasan bien, pero el juego es un entrenamiento. Es un entrenamiento para que cuando luego tienen que cazar ratones o tienen que cazar. Ahí, en teoría, hay un gatito jugando. También el marketing lo hemos hecho nosotros, in-house. Hasta hace 2 años que empezamos a colaborar con externos, el marketing lo hemos hecho nosotros, las redes sociales. Estos son regalos que hacíamos por Navidad. Esto es un imán que en Navidades servía para adornar el árbol y también te servía para pegar notas en la nevera. Se podía dividir en 4 subimanes, con lo cual podías pegar muchas notas. Esto es una caja de un calendario de Adviento que hemos hecho con nuestros edificios, que se lo hemos enviado a los clientes. Y bueno, muchísimos concursos, que esto es una frase que no sé si la ha dicho alguien, esta la digo yo mucho, que es que a los concursos, y cuando presentáis un proyecto vosotros a vuestro profesor, tenéis que ir con miedo. Si no vais con miedo, es que no habéis arriesgado lo suficiente. Si yo sé, joder, me va a salir fenomenal, bueno, tú tienes esa certeza porque estás dando algo que ya conoces, que tienes controlado. Si no vas con miedo, no estás evolucionando y no estás avanzando, ¿no? Y un ejemplo, esto es un concurso que hicimos, que perdimos y cada vez que veo el proyecto que ganó, pues de estas cosas que dices, pues no lo entiendo, pero bueno, a veces la gente no está buscando lo que te dice que está buscando. Eso es muy importante. A veces es como decía, había una serie de médicos antes que se llama House, que decía, el paciente miente. A veces el cliente te viene con una historia y no quiere eso, ¿sabes? Hay que adivinar, hay que leer entre líneas ese paciente. Este es un concurso que perdimos, pero nos lo pasamos muy bien haciéndolo, experimentamos un montón y sacamos soluciones que luego hemos empleado en otras partes. En el Puerto Santa María, entonces hicimos un cuento curioso, en la parcela desalojaron unas familias de camaleones que vivían ahí. Yo nunca había visto un camaleón aquí en España, pero se conoce que hay un montón por ahí por Cádiz.
y era en el puerto de Santa María, que es donde vivía Rafael Alberti. Y montamos un cuento con el camaleón, con Rafael Alberti y tal. Muy bonito. Y, a ver, también, cuando no te conoce nadie, pues ¿qué hicimos? Pues las cajas en las que presentábamos esto es una caja de un concurso, de un proyecto que presentamos. Era un concurso en Teguise, en Lanzarote, y entonces lo que hicimos fue hacer una caja con una ceniza volcánica en las partes de arriba, un folleto de cómo se iba a promocionar este proyecto y este hotel en el futuro. Pues bueno, pues intentando compensar que no teníamos ese reconocimiento, ¿no? Todavía. Y bueno, otra caja, este es del concurso que ganamos de Cronos en Mijas. Un proyecto para una marca que hacía unas casas muy vintage. Es la inmobiliaria Levitt, de las pocas que cuando tú compras una casa Levitt, a lo mejor vale un 20% más que si no pone Levitt. De las pocas marcas de promociones que hay. Y son súper antiguos, utilizan unos ladrillos antiguos. Y lo que hicimos fue una versión, o sea, lo presentamos en formato vintage todo. Tenemos un departamento I+D que básicamente puede hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que os imagináis. Esto es un videojuego que hicimos también para unas Navidades, en la que, pues bueno, esto lo hemos hecho in-house. Aquí va a salir, vamos a esperar, este es el pabellón que nosotros presentamos para la feria de Osaka, ¿vale? Que no ganamos. Lo presentamos como un juego de Atari. Atari era unos videojuegos que había antes, de las primeras consolas de videojuegos que salieron en el mundo, pues eran Atari, ¿no? Y lo hicimos con este aspecto Nintendo y bueno, pues también muy divertido. Hicimos una propuesta que nos la penalizaron porque ¿qué pasa cuando vas a una expo? Que te mueres a hacer colas. Cada vez que tienes que entrar a un edificio, haces cola sine die. Entonces nosotros el foco lo pusimos en la calle. Lo pusimos, disgregamos el edificio en varios para que se pudiera entrar a uno o a otro o hacer el recorrido y plantamos una superficie LED en el suelo para que todo el mundo pasara a hacerse la foto de Instagram y para que, o sea, iba a haber más gente que pasara entre los edificios que fuera a los edificios. Nos interesaba que la gente viniera y además la calle en España yo creo que es un tesoro nacional. Las calles de España son más vivas, son más intensas, más interesantes que en casi todo el mundo. Bueno, hemos hecho edificios, o sea, si contamos expedientes, para que os hagáis una idea, nosotros este año hemos abierto cerca de 300 expedientes. De esos 300 expedientes, posiblemente se materialicen en proyectos, no llega a 20 o a 30. O sea, de cada 10 oportunidades de negocio que luego realmente se hagan, hay una décima parte, que eso no sé si lo sabéis. O sea, no os viene la gente diciendo, quiero que me hagas un proyecto. No. O te hace un concurso, o dice, mira, estoy mirando este suelo, mira a ver qué posibilidades tiene, se lo quitan, o lo tiene señalizado y el vendedor se echa para atrás. O sea, toda serie de casuística. O vende el suelo, nos ha pasado. O sea, todas esas nos han pasado así de veces. Pero bueno, algunos sí que hemos logrado construir. Con este ganamos el premio para el mejor edificio del año. Estos son un par de ejemplos de edificios que hemos hecho con GRC. Este es una versión, digamos, menos evolucionada que el otro. Son como bandas horizontales. En cambio, hicimos como una textura que une todos los niveles y una doble curvatura, que en el momento del anterior era muy complicado de hacer. Hoy por hoy es muy sencillo con la fabricación digital. Este es uno de nuestros primeros proyectos, es Terrazas del Lago, que también, posiblemente este y Prado Pozuelo son dos proyectos que logramos construir y que nos pusieron en el mapa. Claro, un arquitecto vela por su arquitectura, pero ¿y qué hay del producto? O sea, que tu producto sea adecuado y sea bueno es tan importante como que tu arquitectura sea buena. ¿Aquí qué conseguimos? Pues terrazas al mayor parque que tiene Madrid. Os
os podéis dar una vuelta por ahí, no había ningún edificio aterrazado hasta que llegamos nosotros, porque no se había pensado en un producto de tengo mi casa, tengo un terrazón y tengo vistas a un parque. Eso no sabía. Y ese producto, la cosa más bonita que me han dicho en mi vida es que es este promotor que dijo, si hubiéramos vendido 6, los habríamos vendido los 6. O sea, si hubiéramos tenido 6 edificios así, los habríamos vendido los 6. Se vendió rapidísimo, ¿no? Y eso es una cosa que sí que es importante también tener en cuenta. Este es también el otro proyecto que nos puso en nuestro sitio, es Prado Pozuelo, también una cooperativa. Aquí hicimos el edificio con la... Siempre basamos los edificios en lo que llamamos ADN, que ahora os explicaré lo que es, pero es una idea que quizá vosotros sabéis lo que es, pero luego la gente sale a la facultad y se olvida, ¿vale? Pero es una idea generadora, una idea que te conduce y que te ayuda y que te lleva de la mano a la hora de diseñar el edificio. En este caso fue la contrahuella de los árboles, que había muchísimos árboles. Y digamos que lo que hicimos fue, pues esta forma, que era como, la idea venía de la contrahuella de los árboles. Claro, tú hay un momento que creces, ¿no? Intentamos de nuevo. Vale. Hay un momento que creces. Si tú trabajas tú solo en tus proyectos, no te tienes que explicar qué es lo importante para ti, cómo ser, no sé, si eres muy racional, cómo ser racional, si eres muy expresivo, cómo ser expresivo. Cuando escalas una empresa, y nosotros ahora somos casi 200 personas en la empresa, pues tienes que transmitir como una especie de credo, ¿no? Una especie de principios, pues para que todo el mundo sepa, vale, voy a separarme, todo el mundo sepa que está trabajando aquí, igual que todo el mundo cuando entra en Google sabe bueno, pues que tiene que investigar, que todo el mundo cuando entra en un banco pues sabe que tiene que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue las 7 leyes de Murphy, que es como la ley, es un juego de palabras entre la ley de Murphy y Murphy, ¿no? Murphy, por cierto, significa forma en griego. La cogimos entre muchos nombres porque queríamos que fuera internacional, o sea, que no buscábamos una palabra español, no buscábamos ningún apellido, nos parece eso absolutamente perder una oportunidad de oro, poner un apellido. Y bueno, el que fuera cortita y esta coló. Y bueno, la ley 1 es lo que os decía, el ADN. O sea, siempre hay que buscar, si tú no consigues en tu proyecto o en tu propuesta dar con un ADN, con una ley específica y única para el proyecto, estás perdiendo esa oportunidad de investigar, de aprender, de ver dónde te lleva ese camino, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de un árbol. O sea, un árbol nace de una semilla y acaba siendo una cosa increíble, ¿no? Pues en función de cómo sea esa semilla, si tú modificas esa semilla, puede variar muchísimo ese árbol. Lo demás, el decir, parto de este volumen cuadrado, pues no vas a poder conseguir una gran dispersión de soluciones, ¿no? Conocer al cliente, importantísimo. El arquitecto, o sea, el ego os lo tenéis que dejar en la taquilla, ¿vale? No sirve para absolutamente nada, lo único que te hace es equivocarte, obsesionarte con cosas que no tocan. Lo que tienes que hacer es conocer muy bien al cliente, conocer muy bien la normativa, el entorno, etcétera, etcétera, y a partir de ahí construir. Si vas con tu idea, oye, si enamoras al cliente, estupendo, ¿vale? Conoces a ese cliente, es enamoradizo y le vendes fenomenal. Suelta lastre, olvidaros. Cuando empiezas un proyecto te tienes que olvidar un poco de lo que sabes o lo que crees que sabes, porque si no es difícil innovar y hacer cosas nuevas. Conoce la técnica para olvidarla. Esto lo decía Paco de Lucía. Paco de Lucía era un guitarrista espectacular, o sea, aprendió de oído, pero era realmente increíble. Fue un innovador, era gitano, y los gitanos o sea, hubo un momento que lo rechazó la comunidad gitana porque innovó, porque mezcló con jazz el flamenco, porque trajo el cajón peruano, que ahora hay en un montón de grupos de flamenco. Eso era un sacrilegio que había hecho este tío, pues porque se había dejado contaminar, ¿no? La técnica hay que conocerla para olvidarla. Podéis poner el ejemplo que queráis. Un deportista profesional no está pensando si he cogido bien o mal la raqueta, está pensando dónde pone la bola. Tú sí que dices, joder, la ha cogido mal,
voy a darle fuerte, voy a ver, uy, me voy a colocar mejor. El profesional ya sabe esa técnica, pero la ha olvidado. No necesita recordar que tiene que coger. Protege lo nuevo. Esta se la copia Pixar. No hay nada más frágil que un recién nacido. Y si es una idea nueva, os aseguro que lo primero que van a hacer es descojonaros. Nosotros ahora vamos a cambiar el logo. Y entonces me decían el otro día, dice, pero esto se lo tenemos que llevar a unos expertos para que nos digan si esto es viable o no. Dice, te van a decir que no. Dice, porque es nuevo. O sea, nuestro logo va a ser animado. O sea, eso va contra todas las leyes de la mercadotecnia. Pero lo queremos hacer animado porque nuestro mundo es digital. Entonces, se siguen haciendo los logos optimizados para ser imprimibles, perdiendo potencial que tienen, porque es lo correcto. Entonces, cuando llegas con un sacrilegio de ese tipo, tienes que pelear por él, porque te van a decir que si estás tonto, que un logo tiene que ser estático. Entonces, en fin, esta es muy buena. Y esta me encanta, Serendipia. Esto era de un rey persa que tenía 3 hijas y, bueno, hay un cuento muy bonito, el rey persa de Serendipia, o Serendipity, en inglés es Serendipity. Acepta la buena suerte. O sea, la mayoría de los descubrimientos realmente sorprendentes que vais a hacer en vuestra carrera van a ser por suerte. Van a ser porque se os ha caído algo encima del dibujo o porque paseabais y visteis. Contaba el otro día un chico del despacho de Enric Miralles, dice, nos explicaba en una charla del Council of Tall Buildings el edificio gas natural. Dice, el cristal de fuera, dice, estaba Enric Miralles en Houston, que se estaba tratando el cáncer, dice, nos llama por teléfono, de aquella no había móviles, ni había obviamente WhatsApp, no había ni por el foro. Dice, he dado un paseo al lado del hospital y he visto unos cristales que me encantan, que es que van a ir de coña para el gas natural. Y les mandó una foto por fax y acabaron poniendo esos cristales. Fue suerte de que en ese edificio habían traído unos cristales defectuosos. O sea, en la fábrica los habían hecho mal, habían salido doblados y claro, cuando mirabas el cristal, el reflejo era como cuando mirabas agua, o sea, muy acuoso. Y eso para la torre gas natural, que tiene que ser una llama, pues iba de coña. Pero si no se llega a dar ese paseo, posiblemente hubieran puesto un cristal estupendo y tal. Entonces, pero hay que estar atento. Tienes que ver ese cristal y no decir, ¡buah, qué mal hecho está ese cristal! Sino decir, un momento. O sea, acepta la buena suerte, ¿no? Y no te conformes. Esta también se la hemos copiado a Apple. La quinta está copiada a Pixar y esta a Apple. Soy muy fan de Steve Jobs. No sé si sabéis que Steve Jobs está en el origen del BIM. O sea, el primer software BIM fue un software que hizo un ingeniero húngaro para hacer una central nuclear. Sacaron unos briefings, unas publicaciones y llegó a oídos de un jovencito californiano que dijo, joder, esto es cojonudo. O sea, hacer algo en 3D que te da la medición. Y se fue, o sea, voló a Budapest y les dijo, ¿no han pensado hacer esto para arquitectos? Y los tíos le dijeron, no. Dice, ¿y por qué no? Dice, porque los arquitectos tienen muy buena visión espacial. ¿Qué sentido tiene que en vez de hacer las líneas, que ellos se imaginan las cosas? Dice, sí, los arquitectos sí, pero sus clientes no. Y les convenció para hacer para Macintosh ArchiCAD, que es el primer software BIM. Entonces, sin este tío estábamos tirando, vamos, con el arco y las flechas, me parece a mí. Pues bueno, hemos evolucionado durante este tiempo, tenemos ese eslogan de Morphing the Future. Morphing también existe en animación por ordenador. Una anécdota, yo en la facultad fui un poquillo rebelde. En mi época lo que estaba bien visto es entregar a lápiz y si acaso Rotring y mucho dibujo a mano. Yo entregaba renders y estamos hablando de renders que se hacían, vamos, con MS2, que seguro que no sabéis lo que es. Yo mi primer vídeo animado por ordenador es del año 94 y mis profesores no lo apreciaban en absoluto. Entonces, os digo, por si no os habéis puesto, el que no sepa BIM, según acabe la conferencia, que se ponga a hacer un curso de BIM, ¿vale? Por si no,
vais a tener que hacer el curso después de acabar la carrera o no vais a encontrar trabajo, ¿vale? Salvo que seáis unos fieras. Si sois unos fieras en otra cosa, pues estupendo. Pero el BIM tenéis que saberlo, chicos. Y bueno, ¿qué hemos conseguido estos años? Hay una lista que es la WA100 de los 100 estudios más grandes del mundo. Llevamos 5 años seguidos en la lista. O sea, realmente hay estudios... Claro, la pregunta, ¿cuál es el estudio más grande del mundo? ¿Alguien lo sabe? Por aquí. Big. ¿Alguien? ¿No lo sabéis? Hay un estudio que es 3 veces el segundo estudio más grande del mundo. Se llama Gensler. Buscarlo en internet. Es el nombre de un señor. Art Gensler. Tiene un libro muy bueno que se llama las leyes del art. Art de arte o lo que sea. Y este señor creo que tiene unos 6.000 arquitectos en plantilla. Un Foster Big tiene unos 500 o 600, no sé ahora por cuánto anda, y un Foster también anda por ahí. No son los más grandes. El primero es Gensler, el segundo Nikken Sekkei, ahora lo veremos. Bueno, pues es curioso que en nuestra carrera es como si un baloncestista no conoce a Michael Jordan. O sea, pues bueno, o a LeBron James hoy, o Tetocompo. Bueno, nosotros pues eso, hemos crecido y nos hemos internacionalizado. Otra cosa que tenéis que saber de la arquitectura es que es un mercado de nichos. O sea, es muy difícil que tú empieces haciendo un tipo de arquitectura o entres, por ejemplo, en interiorismo y acabes haciendo torres. O que hagas residencial y que acabas haciendo una oficina. Muy difícil. Nosotros no hemos sido capaces de conseguir un encargo de oficinas aquí en España. Y lo hemos intentado, os lo puedo asegurar. Hemos hecho coworkings, hemos hecho edificios mixtos, pero es que es súper estanco. El mercado de oficinas, por ejemplo, es súper estanco. Ahora sí que estamos haciendo concursos de estaciones de AVE y demás, pero la estación de Chamartín clasificaron 10 equipos y nosotros no estábamos ahí, porque no estábamos en la caja de edificio público. Entonces, pasar de un nicho a otro es muy complicado. Internacionalizarse también es complicado, salvo que seas un especialista en algo muy concreto. Por ejemplo, si trabajas para hoteles, el hotel te lleva al extranjero. Pero en nuestro caso, que es una voluntad que hemos tenido siempre, porque ya lo descubriréis, el mercado español, estáis estudiando una carrera, o queréis dedicaros a la arquitectura. ¿Cuánto se factura en proyectos de arquitectura en España en un año? ¿Tenéis una idea? Lo digo porque sí. O sea, que quiero decir, os vais a dedicar a ello. Se facturan 600 millones de euros al año en proyectos de arquitectura en España. ¿Sabéis lo que se factura por, no sé, venta de zapatillas deportivas? 2.000 millones. En chocolate, 1.200 millones. Es decir, vais a un mercado pequeño. Por eso nosotros hemos buscado, por nuestro tamaño también, por buscar una estabilidad, porque al final, cuando tienes una empresa pequeña, tú puedes hacer un concurso, aguantar hasta el siguiente o trabajar con colaboradores, pero si quieres escalar, quieres industrializar, quieres tener una empresa de proyectos con especialistas, con gente bregada en la que confías, en la que puedes delegar, es que tienes que tener una estructura fija. Y el mercado español es pequeño y el batacazo que se dio el mercado español en el año 2008, eso no ha pasado jamás en ningún sitio. O sea, se pasó de hacer 800.000 viviendas a básicamente no hacer ninguna. O sea, una verdadera variedad. Ahora mismo se hacen unas 100.000 viviendas, se construyen unas 100.000 viviendas al año en España, que marca un poco el termómetro de la edificación, porque al final a lo mejor es el 70% de lo que se construye en España, la vivienda. ¿Vale? Nosotros ahora estamos desde, pues eso, en Canadá, estamos con una alianza para entrar, con varios proyectos en cartera, en lo que es Centroamérica. Bueno, esto es del año pasado. Hemos ganado la Ciudad de Justicia de Bucarest, la hemos ganado. Es un bicho enorme en el centro de Bucarest, que estamos muy contentos. Y en Arabia Saudí tenemos ya varios proyectos. Y de hecho, a lo mejor os puedo enseñar uno que a lo mejor ganamos. De hecho, hemos echado a Gensler de ese concurso. Pero bueno, y
Y bueno, ¿qué tiene de bueno esto de la arquitectura? Pues que al final tenéis unas skills valiosísimas. Muchos de vosotros no acabaréis siendo arquitectos. Os pasaréis a lo que llamamos el lado oscuro. O acabaréis en una constructora, o en una promotora, o en diseño de producto. O sea, la verdad que la formación es muy amplia. Y luego, claro, con el tamaño, cuando vas teniendo ya un cierto nombre, lo que te viene son oportunidades muy guays. Presentamos a una empresa, una fábrica de robots, que la hacían los propios robots. Los KUKA, ¿sabéis? Tienen una fábrica aquí en Barcelona. Y les presentamos una propuesta que se construía con cucas, o sea, era muy graciosa. Hicimos una propuesta para un barco en el Nilo, o sea, al final cuando te internacionalizas y te sales, porque nosotros empezamos haciendo vivienda, y salir de la vivienda es dificilísimo. Primero, en la vivienda la hace todo el mundo, cualquier arquitecto ha hecho una vivienda o sabe hacer viviendas, y esa barrera de entrada que tiene otros sectores, la vivienda lo vais a tener en el tamaño, más que en la propia vivienda. Y bueno, pues al final, ahora mismo estamos en un momento muy bonito porque estamos haciendo de todo. Estamos haciendo, o sea, el 4 presentamos una propuesta para un museo y unas viviendas alrededor del museo, una ciudad en torno al mundo del caballo. Luego os enseñaremos una propuesta. Esto es un parque acuático en Arabia Saudí. Bueno, propuestas que al final no acaban saliendo, pero con las que aprendes y con las que te diviertes, y el día que llega la oportunidad, pues tienes esas skills y esa investigación hecha. Este proyecto, si nos dejan los tribunales, se construirá, la torre de la izquierda es de Big, la de la derecha es de Toyoito y la de medio es nuestra. Propuesta de otra ciudad de la justicia, en Qatar. Pues bueno, pues al final esta es la propuesta del parque, porque al final, otra cosa que os podéis encontrar, que un proyecto no salga porque una vez aprobado el planeamiento, una vez ganado el concurso, una vez acordados los honorarios, etcétera, etcétera, pues alguien venga y impugne el planeamiento, que es lo que ha pasado aquí. Estamos esperando la resolución judicial para construir. Pero bueno, y nada, pues estamos en distintos países. Lo guay de estar en distintos países es que primero que aprendes un montón. Por ejemplo, el residencial en República Dominicana es bastante más rico que el que aquí, porque como España, que tiene de bueno, buenísimo, y me harto de decirlo cuando viajo por ahí, la calle española, la calle de Cartagena, la calle de Madrid, la de Valencia. Es un sitio donde siempre hay gente, negocios, hay vida, gente caminando. Eso, viajas por el mundo y hay muchos sitios que no existe, o bien porque están mal diseñadas las ciudades, o bien porque el clima es realmente desastroso. Pero una cosa que aprendes aquí, que no tienes esa calle, es que tienes que poner un montón de servicios relacionados con el residencial. Y bueno, pues esos servicios a veces dices, ¿y por qué no los ponemos en España, aunque tengamos la calle? Pues bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos un balneario, tenemos un simulador de golf, tenemos un gimnasio, cosas que aquí no hacemos, yo creo que en parte por conservadurismo de nuestro sector. Y bueno, eso es un proyecto que estamos terminando en Valencia, en la fábrica de Loewe. También aquí, la primera ronda íbamos los primeros y en la última nos adelantaron a la última hora. Pero bueno, experimentamos y tenemos ahí un proyecto con el que aprendimos un montón. Y también métete tú en estadios, pues es complicadísimo. Tienes que ir con alianzas, estamos en un mundo muy grande. Nosotros en general vamos con una ingeniería de renombre que tiene ya experiencia y bueno, complicado. Y esto es un pequeño vídeo para que veáis un poco la diversa tecnología que nosotros empleamos en el estudio. Está así como muy galáctico, pero o sea, yo sinceramente vivís en la época de la tecnología. O sea, no solo IA, estamos hablando de análisis de datos. O sea, tenéis herramientas para manejar cantidades masivas de datos, ¿no? La inteligencia artificial, yo no acabo de encontrarle, más allá de las postproducciones, no la acabo de encontrar, pero el diseño computacional básico. ¿Por qué? Porque
no solo es que te permite hacer formas y cosas diferentes, sino que te permite fabricarlos. Te permite ir al fabricante y decirle, mira, este es el molde que tienes que hacer para poder hacer viable esto, ¿no? Los moldes de nuestros edificios al final los diseñamos nosotros, porque el fabricante muchas veces no tiene esa capacidad. Herramientas de encajes automáticos para ser más eficientes, pues bueno, herramientas para poder asegurar que eso que tú estás haciendo es construible, ¿no? Y bueno, Grasshopper a mí, yo si tuviera vuestra edad, vamos, no salía de Grasshopper. Pero hay herramientas muy buenas, Blender, si no lo conocéis, fantástico, gratuito, y se puede hacer de todo con Blender. Se puede parametrizar, se pueden hacer vídeos. Ese vídeo del BBV que habéis visto, eso lo hicimos con Blender. Simulaciones de construcción también las hemos hecho con Blender. Muy, muy interesante. Y nada, pues también tenemos la tecnología te sirve para analizar y te sirve para presentar y te sirve para tu propio marketing, para un montón de cosas, ¿no? Y para fabricar. Y pues bueno, nosotros nos hemos ido posicionando y aquí si os digo que tenemos de arquitecto local no lo creéis. Nosotros hemos sido diseñadores y estamos de arquitecto local, que es un poco, tenemos un arquitecto local. A ver, os quería, no sé cómo vamos de tiempo, vale, vamos bien. Evolución, bueno, esto es un poco como tenemos planteado un poco nuestro futuro. Creo que tenéis suerte porque vivís en un siglo o entráis en el mercado laboral, en un mercado laboral que necesita gente por todas partes, o sea, desde sectores primarios hasta cualquier sector. Aparte, creo que es una tendencia del primer mundo la necesidad de mano de obra y la falta de mano de obra. Yo no hay un empresario con el que he hablado que diga me sobra mano de obra. O sea, ahora mismo eso no ha pasado siempre. O sea, conseguir trabajo en los 90 y picos o 2000 y picos era complicadísimo, pero hoy en día vais a tener oportunidades. Pero formaros, sed un perfil actual. Por supuesto, el BIM, por favor, que además tenéis internet, que está todo el conocimiento de la historia de la humanidad en la palma de vuestra mano, ¿vale? Los datos, importantísimos, saber gestionar cantidad masiva de datos, herramientas para sistematizar, ¿no? Estos son un poco nuestros planes. Entonces, de urbanismo también os voy a enseñar algún ejemplo. Bueno, cosas que hemos diseñado. Alguna se ha construido, alguna no. Y a ver, bueno, esto es un balneario de lujo, una reforma. Sí, pero os voy a enseñar otras cosas. Si no, volvemos luego aquí. Este es el CTDEX, también un concurso que ganamos del centro. Esta es la estructura de madera, va a ser la estructura de madera más grande de España. Es un centro de investigación del Ejército de 25.000 metros cuadrados y aquí lo que intentamos es fundir completamente el edificio con el paisaje, utilizar los colores terrosos del terreno y no crear ese frente de la ciudad que a veces es tan agresivo, ¿no?, con el entorno. Yo con eso estoy un poco obsesionado con el tema de construir sin atacar al paisaje, ¿no? Sostenibilidad, lo mismo, básico. El mercado ahora mismo es cero permeable a la sostenibilidad, lo bonifica cero, que lo sepáis. Pero cuando vosotros estéis en el mercado laboral, esto yo creo que sí que va a ser imprescindible. Tanto el cálculo de la huella de CO2 como hay otras tendencias que son parte de la sostenibilidad, que una de ellas es la salud. La mayoría de viviendas o de hoteles cogen el aire, de hoteles menos, pero en viviendas se coge el aire de la calle y a veces el aire de la calle no es el mejor. Se puede filtrar, se puede generar calidad en el aire, en el agua y bueno, esto es un poco... Vale, esto es un poco la charla que hicimos.
Os voy a enseñar, esto es una primicia, vaya, este no es el, bueno, no se ve aquí la portada, pero bueno, esto es una primicia. Este es un libro que habla de grandes estudios de arquitectura del mundo, de cómo la profesión que posiblemente hubiera aquí o sea, la profesión que siempre ha sido el arquitecto, que ha sido el taller del artesano que hace arquitectura, sinceramente creo que es una tendencia que acabe siendo empresas que hacen arquitectura. O sea, esto, si vas a Inglaterra, está muchísimo más exacerbado que en España. En España seguimos siendo un país de estudios pequeños. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros somos el doble que el siguiente estudio de Madrid. O sea, 2, alguna vez. No es normal. Lo normal es un atelier, pero si tomamos de referencia Estados Unidos, Inglaterra, los países que realmente pues, tienen un mercado potente de arquitectura, pues son más empresas, ¿no? Claro, si preguntamos estudios grandes, decís Foster, pero es que Foster a lo mejor es el estudio 40 del mundo, o 30, a lo mejor es el 30, o por ahí. Ha llegado a estar más arriba, pero realmente, o sea, ahora os enseño. El primero que montó un estudio grande, o el primero de los notables que montó un estudio grande es Le Corbusier. Le Corbusier, aunque era muy controlador y controlaba mucho de su producto, acabó, o sea, por el estudio Corbusier pasaron cientos de personas y llegó a tener un cierto carácter de taller. Cuando empezó a construir obra grande en la India y demás, lo organizó como una empresa. O sea, y además Le Corbusier era muy fan de lo que es el diseño industrial, de los barcos, los coches. Al final eso lo diseñan y lo producen empresas, ¿no? Aquí se habla de varios relevantes. Gensler es el señor Gensler, Art Gensler. Es un señor de San Francisco que está vivo todavía, ¿vale? Pero de muy lejos el estudio más grande del mundo. El segundo posiblemente sea Nikken Sekkei, que es japonés. Y luego están los AECOM, las grandes ingenierías. Hay una ingeniería europea que se llama Sueco, que tiene también una gran cantidad de arquitectos. Los estudios más grandes de España son todos ingenierías. Ayesa, Tipsa, Sener, ya que no lo diríais nunca, pues son los que más arquitectos emplean. Y además todos, IDOM, están haciendo ya arquitectura. Y bueno, pues aquí pues se pone, ¿no?, el ejemplo de Gensler. Gensler es este señor. Y digamos que hizo de la arquitectura, o sea, logró escalar la arquitectura. Y lo cierto es que nosotros hemos trabajado con Gensler. Nosotros hemos hecho pues, el Apple Store de un Apple Store, el más grande que hay en Madrid. Hemos hecho un centro de datos, fuimos a un concurso de unos grandes centros de datos. Al final lo tiene estructurado como un ejército el estudio y tiene unidades de negocio independientes. No es un diseño de marca, el de Gensler, o sea, a diferencia de Foster, que sí que es un diseño de autor, entre comillas, aunque haya varios autores. Pero Gensler sí que ha logrado eso. Al final, ¿qué ha conseguido? Pues la confianza de las grandes marcas y las grandes empresas americanas, y eso es lo que la ha llevado fuera. O sea, no fue ningún plan maestro de voy a ser el estudio más grande del mundo, no. Hizo bien su trabajo en Estados Unidos y la primera oficina que montó fuera fue la de Londres, pero la montó porque le dijo, no sé si fue American Express o Visa, una de estas, le dijo, oye, mira, macho, no entiendo los ingleses, entre el acento ese que tienen y joder, que no trabajan como vosotros, ¿podéis mandarme un equipo allí? Y esa es la primera oficina internacional que montó este tío. Ha hecho, por ejemplo, esta es la cuarta torre más alta del mundo, yo creo. Yo creo que está en Shanghái. Entonces, a ver si... Bueno, Nikken Sekkei, en Japón, yo he estado visitando los grandes estudios de Japón. Yo soy muy fan de Takenaka, que no está en este libro. Takenaka se fundó mientras Cervantes estaba escribiendo la segunda parte del Quijote.
¿vale? Es una empresa de 415 años, súper innovadora. O sea, trabajan en BIM a un nivel que flipas. O sea, la supervisión de las obras son con unas cámaras 360, con IA, o sea, alucinante. Nikken Sekkei es otro ejemplo, este tiene 100 años de antigüedad solo, ¿vale? En Japón es un ecosistema distinto, allí las empresas permanecen para siempre. Entonces, pero estos son los que diseñaron el Kannou, por ejemplo, el Kannou que están construyendo ahora, los diseñadores fueron Nikken Sekkei, y bueno, pues aprendes también. Allí conocen los arquitectos españoles porque el croquis tiene bastante tirada allí. Y bueno, yo estuve visitándolos porque me interesaba saber cómo trabajaban y cómo era eso, ¿no? Hay estudios gigantes en Corea del Sur, los Herin Architects, seguro que no los conocéis, ¿no? Sí. AEDAS, este es una escisión de Foster, o sea, este es un chico que cuando Foster fue a hacer la torre del Hong Kong Shanghai Bank, pues se quedó en Hong Kong y montó AEDAS, y ahora AEDAS posiblemente sea más grande que Foster. Subjurana en Singapur. Singapur tiene la extensión de Álava y es un centro de negocios y de construcción increíble. Y GMP es posiblemente el más grande que hay en Europa, son los que diseñaron el Estadio Bernabéu. Y luego está Foster, efectivamente. Zaha Hadid. Zaha Hadid es un caso muy curioso porque han logrado escalar la empresa y se ha muerto Zaha Hadid, que estudio más de autor que el de Zaha, yo creo que pocos. Sí que dejó algo, o sea, unas líneas de trabajo muy reconocibles, pero bueno, es un caso singular. Y bueno, pues una serie de... Estos son filipinos, Aidea, estos son 200 tíos en Filipinas. Filipinas es un centro de producción de arquitectura mundial. Y bueno, os voy a poner ya un poco la parte final, pues para que veáis un poco cómo se organiza. Nosotros dentro de esta lista es que somos los jóvenes en cuanto a antigüedad del estudio. Al final, tú no puedes... O sea, un estudio pequeño pues se organiza muy fácil, es muy piramidal, está el arquitecto director, luego hay unos servicios externalizados y luego hay una capa que son delineantes a lo mejor o proyectistas que trabajan en equipo. Claro, nosotros ya somos empresa, nosotros tenemos un comité que toma decisiones estratégicas, hay una dirección creativa, en eso sí que nos hemos empeñado porque... O sea, nosotros somos una empresa de primera generación, además somos una empresa joven y sí que tiene una línea editorial. Y yo, por ejemplo, todos los proyectos del estudio en algún momento los superviso o los diseño yo o, vamos, de camino aquí a Cartagena he corregido 4 proyectos. O sea, me ha dado tiempo... a bastante, ¿no? Pero sí que están organizados los equipos con coordinadores, o sea, al final sí que un estudio grande, sí que hay unos servicios centrales, digamos, pero luego son como, nosotros tenemos como 10 pequeños estudios dentro y que trabajan con una coordinación y una gestión en esos 10 pequeños estudios. Y luego tenemos especialistas, o sea, esto es otra primicia, vamos a sacar Morph XS, que es diseño industrial, con manillas de puertas y baldosas y lavabos y cosas de estas. Pero tenemos, pues eso, desde paisajistas a los interioristas, los especialistas en BIM, que están petados todo el día resolviendo incidencias, especialistas en sostenibilidad, que la sostenibilidad ya es un negocio en sí mismo. O sea, si a alguien le gusta la sostenibilidad, ahí hay negocio todo lo que queráis. O sea, ahí hay necesidad de gente, toda la que queráis. Y bueno, pues al final se organiza como una orquesta, pero en el... pues eso, la imagen de la orquesta está bien, porque está la zona de viento, está la zona de violines, está la zona de tal. O sea, hay como... No es una coordinación única, sino que hay como luego subsedes y sus historias, ¿no? Tenemos ya oficinas, en República Dominicana tenemos una oficina, vamos a abrir otra en Egipto, vamos a abrir una aquí cerca en Almería y en Valencia. Y bueno, tenemos muchas mujeres, pero
esto es un recuento que hemos hecho, no es ni buscado ni no buscado, para ser el sector que somos, ¿vale? Porque al final habría que ver los datos, pero la proporción de mujeres que luego acaban dedicándose a estudios de arquitectura posiblemente sea menor que el de hombres. Hay muchas mujeres en promotoras, en oposiciones, en la parte pública hay muchísimas, porque en la parte de estudios no es tan grande y nosotros tenemos esa proporción, y os diré que nosotros de 12 coordinadores que tenemos, hay 8 mujeres, pero no porque lo hayamos buscado, sino porque eran las mejores y ya está. Entonces, también son los mejores expedientes, así que bueno. Y nada, tenemos el departamento XS, que luego veremos alguna cosita que hemos hecho. Nos han llegado oportunidades, o sea, nosotros dices, ¿cómo has logrado salir de tu mercado y has logrado llegar a otros mercados? Pues ha habido un poco de todo, trabajar mucho a riesgo, y luego también pues, oportunidades en las que tienes suerte, y nosotros hemos diseñado 6 de las 50 torres más altas de España, pero porque nos llegaron el primer encargo, y el primer encargo nos llegó pues porque no era viable el proyecto anterior. O sea, nosotros hicimos un proyecto que se había hecho como 5 veces y se caía el negocio todas las veces. ¿Qué hicimos? Rediseñar bien ese negocio antes que diseñar el edificio. Las 2 torres de Martiricos tenían un límite de viviendas y daban viviendas muy grandes. Nosotros la solución que dimos fue, en una torre haces viviendas de tamaño óptimo, en el otro haces viviendas de tamaño óptimo, pero todo lo que te sobra, que eran, no sé si 25.000 metros, lo dedicamos a otra cosa. Y lo que se han hecho son 2 hoteles, un Hilton y un DoubleTree. Entonces, esa solución ha hecho viable el otro. Estas son unas que tenemos en Benidorm, construidas ya. Y bueno, porque veáis cositas que hemos hecho, cómo presentamos los... O sea, nosotros hacemos cosas grandes, procuramos que sean grandes porque, venga, os voy a contar un secreto del negocio. Proyecto grande se gana dinero, proyecto pequeño se pierde dinero. No te quedas igual, se pierde dinero. Espera, que es que comparto el ordenador con mi hijo. Espera, a ver. Joder, aquí. Vale. Entonces, mira, como vamos a hablar de cosas grandes, mira, esta es una propuesta que hicimos, estuvimos de finalistas, finalmente el master plan lo está haciendo Rogers, porque iba más barato que nosotros. Es que el mercado en el que os metéis es singular. Pero hicimos una propuesta para Rift City, que en Gibraltar se les ha acabado el suelo y ahora están construyendo en el mar. Esto es una extensión del mar, de la ciudad hacia el mar. Bueno, aquí hicimos una pequeña presentación del proyecto, vale, del edificio. A ver. Vale, perdonad. La Rosaleda, que también... Ese no ha salido porque Málaga se ha retirado de ese de mundialista. Muy triste, pero bueno. Esperen, Sotogrande. Espera. Es que nos pidieron poner referencias al principio. A ver. Vale. Esto es un poco como presentamos. Este es el organigrama que nosotros presentábamos a este proyecto. 54 personas se iban a dedicar a este proyecto. ¿Vale? Si le damos clic, cada uno viene con su foto, su currículum y tal. Cuando te metes en cosas grandes, en general tienes que hacer una propuesta que es arquitectónica, pero una propuesta que también es administrativa muy importante, ¿no? Aquí están las fees. Pues nada, mostrando, esto es el BIM, es modelar en 3D, nuestros detalles los estamos haciendo en BIM también, con información. Lo ideal es que tú escribas la información en el BIM y no la vuelvas a escribir, no vuelvas a escribir en otros 3 sitios que las puertas son de tal modelo, sino que eso venga en el propio BIM. Del BIM lo importante es la I. Bueno, estos son los costes reales de estas obras, que esto es un éxito, esto no se hace en ningún país del mundo. Tú no construyes unas torres por 1.050 euros o por 980 euros en ningún país del mundo, y te incluyo África, ¿vale?
soluciones que les proponíamos, commissioning, todos estos servicios son los que tienes que... Esto un estudio de 1 no lo puede ofrecer, ni uno de 5, ¿vale? Todo esto son cosas que un cliente profesional pues aprecia. Gemelo Digital es un modelo BIM con exactamente lo que se ha construido, accesible con otros programas para que si se me funde la bombilla del tercero A del salón, pues yo sepa que se ha fundido, que se ha repuesto, cuántas veces se ha repuesto en los últimos 10 años, cuánto se avería esa máquina los últimos 10 años, eso es un Gemelo Digital. Y de modelado BIM también, todo el trabajo que queráis, todo el mundo. Esto es un modelo que hicimos cuando empezábamos, o sea, antes de Morph, esto lo hicimos con la ingeniería. Les dimos a cada miembro de la cooperativa un modelo BIM de su casa o sea, tú tocas aquí en el aire acondicionado y te sale qué modelo es y te salen las instrucciones. ¿Sabéis que vuestras casas tienen un manual con ¿dónde está ese manual? ¿Lo tenéis localizado alguno? Pues esto es en el móvil, tú podías consultar esas cosas, ¿no? Common Data Environment, esto es, pues hay verdaderos estándares, importante la visualización, la coordinación de distintos BIM, las medidas que nosotros las hacemos automáticas, diseño computacional, estos son los planos, por ejemplo, de CTDEX, los renders, bueno. Y a ver, pero pensaba, yo creo que está aquí la propuesta, perdonad. Diseño acústico, perdonad. Por supuesto fuimos con una gran ingeniería y esta es la propuesta de Rave City. A quien no haya ido a Gibraltar merece la pena la visita, es impresionante el peñasco y la propia ciudad es muy interesante. Estudiamos el cliente, que era un cliente vietnamita, el concepto, vuelvo al ADN, el concepto era crear una ciudad que fuera como una especie de acantilado que ha nacido del suelo, ¿no? Que no fuera una ciudad ganada al mar, sino que fuera como un relieve que en algún momento emergía del suelo, ¿no? ¿Qué formas tenía que tener este relieve? Pues las que generan los paisajes, la erosión, erosión por el viento, por el agua, Bueno, todo esto... También queríamos hacer una transición suave entre el terreno y el mar. Hicimos todo el master plan tenía como los edificios que se iban haciendo más pequeños según se acercaban al mar. Y ahí está un poco lo que presentamos. La torre, las oficinas. ¿Veis? Todo esto estaba ya construido. O sea, esta torre está construida y esto no es de nuestro ámbito, pero... Digamos que nosotros queríamos desdibujar una trama muy, muy dura que había ahí y aquí nos dejaron hacer poquita cosa, pero sí que queríamos como dulcificar la construcción, ¿no? que se viera como algo coralino casi. Bueno, esto era una barra basada de metros. Una zona de oficinas, una torre un poco icónica, que era la Water Tower, que en teoría era como si el agua hubiera subido y hubiera creado esa torre, con zonas de agua a media altura, eso ayuda a definir el producto. En general aquí fuimos a una construcción así muy, muy orgánica porque buscábamos eso, que no chocara con la naturaleza y que fuera muy comercial, muy escalonado, todo muy comercial, muy... Bueno, eso son referencias. Y os voy a poner otro ejemplo de otro proyecto. Bueno, este es muy bonito. Esto vamos a hacer, somos también nicho paisajismo, no habíamos entrado ni a la de 3, pero vamos a rehacer todo el paisajismo de la finca, ahí en Madrid. Es un concurso que ganamos hace poco. Esto está guay porque nos abre la puerta a ese nicho. Paisajismo es una disciplina súper internacionalizable. O sea, en Arabia Saudí están contratando paisajistas. O sea, Battery Roach es internacional por el paisajismo. Es una especialización. Nosotros aquí teníamos una idea muy, muy sencilla. Bueno, esta es la versión 3, no sé si aquí tenemos las imágenes bonitas.
voy a buscar directamente las imágenes, tienen un problema con el agua, que se les baja el nivel del agua. Los gastos son de más de 2 millones de euros en agua al año en esta urbanización. Y había que hacer estrategias pues, para ahorro de agua, etcétera, etcétera. Una de las que hicimos fue poner nenúfares. Los nenúfares impiden que se evapore el agua, porque hacen sombra sobre el agua, el viento no roza con el agua y hay menor evaporación, por ejemplo. Los árboles dan sombra en el agua, entonces ese agua se evapora menos, ¿vale? La profundidad, bueno, estos son unos renders malísimos, a ver si encuentro los... Os voy a enseñar los iniciales. Hicimos como si fuera un cuadro expresionista. Un segundito que he cogido el que no es. Pero vendimos una idea muy bonita aquí. A ver. Aquí. Este software también, si no lo conocíais, lo recomiendo infinitamente. Es el sustituto natural y futuro del InDesign. O sea, te permite maquetar y te permite maquetar online con 25 personas a la vez. Espera un segundo. Voy a enseñar la fase 1, que era la más bonita. Es que luego hicimos bastantes concesiones. Aquí la idea era extraer el saber de los artistas que habían capturado el paisaje para coger esos cuadros y volver a trasladarlos al paisaje. O sea, volver a trasladar los principios que hacen bonito o que hicieron a Monet elegir ese rincón de ese parque y volver a trasladarlos al paisaje, ¿no? O sea, darle valor a ese ojo, ¿no? Y esa sensibilidad de esos artistas. Estos son elementos que estamos diseñando con XS. Esto lo vamos a lanzar en diciembre, para que veáis que también una de las líneas es aprovechar el diseño y exprimir el diseño hasta el final. Antiguamente, un Jacobsen, las manillas de sus puertas eran diseñadas por él. Eso se ha perdido y nosotros queremos recuperar, ¿no? el diseñar nosotros pues eso, las manillas de nuestros edificios, los interruptores y demás. Y aparte es que luego hay un negocio interesante ahí. O sea, es más grande que el negocio de la arquitectura también. Entonces, esto lo pusimos porque hay unos bancos aquí que hemos diseñado nosotros. También analizar si veis siempre en las presentaciones analizamos al cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Qué es lo que busca? ¿Es aspiracional? ¿No es aspiracional? ¿Qué cultura tiene? No puedes diseñar igual en Arabia Saudí que aquí, no, pero ni parecido, ¿no? En Arabia Saudí, por ejemplo, te llama la atención lo importante que es para ellos la privacidad. Es lo primero. En otros sitios es la seguridad, en otros sitios aquí es el contacto con el exterior. Yo creo que esa es una virtud que tenemos aquí. Entonces, os voy a enseñar, bueno, estrategias varias de comunicar unas zonas verdes que no estaban comunicadas. Esto es el estado de los lagos. Les propusimos hacer unas esculturas también impresas en 3D en el centro de los lagos para quitar superficie de agua, esculturas que iban a ser maceteros para generar islas dentro de los lagos. Al final esto se ha caído, una pena. Los nenúfares siguen, los árboles siguen. Y la impresión 3D nos parecía que quedaba muy bien porque el agua que sube y que baja va dejando como unas manchas que coincidirían con las líneas de la impresión 3D. Y bueno, la reducción de agua que vamos a lograr es del 90% al final. Y esta es un poco la idea, el buscar también qué le pasaba al paisajismo de los años 90, que es cuando se construyó esta urbanización. Era muy monocromático, muy estacional, o sea, muy poco estacional, muy homogéneo. Nosotros queríamos crear
rincones de distintos colores, con distintas personalidades y que todo el año pasaran eventos. O sea, cuando tú tienes un paisaje bonito, bien diseñado, y en eso los japoneses son los números 1 también, este es un calendario de eventos de lo que pasaba a lo largo del año. Y un estudio no se corresponde con los colores, pero sí con zonas tratadas de forma distinta para que el que viva aquí diga, no, yo vivo en la zona de abedules, o yo vivo en la zona de los arces, la zona roja, la zona azul, la zona de las flores. Estos son los colores y la cromatología que iban a tener a lo largo del año, ¿no? Al final te hace sentir que estás pasando el año, ¿no? Eso es una bondad. A ver, este no es... ¿Por qué no...? Espera. Biodiversidad también, perdonad. Como veis, entregar un concurso, esto es un concurso, no es un encargo, ¿eh? O sea, lleva trabajo, vosotros seguro que... A ver. Y aquí llegamos al concepto, ¿no? Está esta gente extraordinaria que no solo pintaban muy bien, sino que eran capaces de ver la belleza en los lugares, ¿no? Y de qué manera nosotros podríamos llevar este equilibrio y este encuadre tan bonito al mundo real, ¿no? Esta es un poco esto está hecho con IA. Hoy por hoy con la IA tenéis ahí un cañón de cara a presentaciones. Pero bueno, este es un poco el mapa de lo que nosotros pretendíamos hacer aquí. Y de hecho aquí hay un vídeo. Y esto es como nosotros presentamos la propuesta, como un cuadro. O sea, nosotros queríamos que se vislumbrara esto. Es muy importante a la hora de que la persona que tienes delante no siempre es súper receptiva, no siempre es un arquitecto súper receptivo, súper sensible. Las ideas se tienen que contar de forma muy clara y muy unívoca. No pueden salirse con dudas de la presentación, tienes que ir al grano, ¿no? Y en general, bueno, pues aquí veis un poco cómo lo hemos presentado. Este es uno de los paisajes, presentamos 6 o 7 paisajes, cada uno con sus cosas. Este pues tenía una fuente en la parte central. Pusimos los renders porque nos lo pidió el cliente. Nosotros no habíamos puesto renders. Sí, pusimos los renders porque el cliente nos dijo, esto lo ha hecho la IA, ¿no? Y dije, vete a tomar por el culo, esto nos ha llevado... o sea, esto lo que hicimos fue unos renders y sobre esos renders se le metió un montón de Photoshop, de texturas y tal, pues para buscar ese aspecto, ¿no? Aquí hicimos un laberinto dentro del lago. Al hacer el laberinto dentro del lago quitábamos superficie de agua y generábamos unos sitios estancos donde poner los nenúfares. Pero bueno, son cosas que, para que veáis. Y os voy a enseñar una presentación. Esto es muy útil para vosotros. Y necesito manipularlo por aquí. Hemos quitado un montón de contenido de aquí. La gente piensa que el arquitecto coge una servilleta, hace un diseño y luego ese diseño el equipo lo hace. A lo mejor eso fue en alguna época. Estos son todas las perdón. Joder. Estas son todas las pruebas que hemos hecho desde el inicio del diseño de... Esta es una clínica de rejuvenecimiento que se va a hacer en Marbella, en la cual había un edificio horroroso de 12 plantas con 6 plantas fuera de ordenación ya construido, ¿vale? Y la idea es cómo, lo mismo, allí habían pasado ya 3 equipos de proyectos, ¿vale? ¿Cómo haces que ese edificio no choque con el paisaje, no sea como algo impostado, algo puesto ahí? Pues bueno, nosotros lo que pensamos es, digo, ¿qué pasaría si abandonas el edificio? Pues que la vegetación acabaría comiéndoselo, ¿no? Y acabaría subiendo. Y tuvimos esta idea de hacer como una especie de raíces que luego trasladamos a unos pabellones que hicieron aquí, una clínica o un tal. Pero claro, esta es la primera versión.
Esto es la zona de residencial, que empezamos con unas ideas determinadas de hacer como una especie de zonas separadas, como villas. Esto era una villa pues para cuando venía la familia real saudí, pues se cogía una villa de 800 metros con mucha privacidad y tal. Claro, esta es la primera idea. Luego pasamos a esta. Luego pasamos a esta, que nos gustaba bastante, porque eran unos pasillos, bien chulos, entre esos cocoons que generábamos ahí. Acabamos, vamos, yo estaba enamorado de esta versión porque conectaba muy bien con pero al final hemos acabado haciendo otra cosa, pero esta era un poco la propuesta, de hacer como villas de lujo que, aunque estuvieran conectadas por detrás, pues tuvieran ese aspecto de exclusividad y tal. Bueno, pues todo esto, todas estas versiones de la parte de la clínica, todas estas versiones de la parte de... a ver si se ve por aquí el edificio que era. Este es el edificio que hay ahora mismo construido, este de aquí abajo, ¿vale? Estos son todas las versiones, la versión inicial era esta, ¿vale? Y estos eran los primeros bocetos que hice pues para ver cómo lográbamos que no fuera tan duro. Tiramos un poquito de estas plantas ilegales porque sí que nos permitían tirar un poquito de las plantas en vez de tirarlas enteras y mantener el resto, ¿vale? Esto negociando, o sea, obviamente con el cliente a muerte. El aspecto al final va a quedar muy similar a esto que estáis viendo, a esto de aquí. Y bueno, ha sido un viaje, os aseguro, de cientos de propuestas y de... Mira, yo creo que aquí se ve un poco el aspecto que ha quedado. Y vamos, nos dieron licencia la semana pasada. ¡Joder! Este es FigJam, que es primo hermano de Figma, es fantástico. Yo esto lo utilizo todos los días. Entonces, pues eso, logramos dulcificar un poco ese edificio, hacerlo más amable, con colores más conectados con el terreno. Y bueno, básicamente sí que ha preservado todo esto. Esta era un poco la idea, las raíces del árbol, ¿no? Pero todo esto, ya os digo, esto es un panel de trabajo y no es el más numeroso, ¿vale? Porque hay alguno que me cuesta abrirlo. Y os voy a enseñar, pues bueno, dentro de lo que primero vais a hacer. No, perdonad. Bueno. Bueno, os voy a enseñar esta otra. Esto es una propuesta que hemos hecho. De esta, por favor, no saquéis fotos, que estamos todavía compitiendo. En Arabia Saudí está el rey, el hijo del rey, el quinto hijo del rey, el MBS, que llaman, que es el que manda. Y luego hay un señor, que es el ministro de 3 ministerios. Bueno, pues este señor nos llama nuestro socio allí y dice: oye, que me ha traído la oportunidad de entrar así de rondón en un concurso para hacer la ampliación de una vivienda. Y le digo: estamos muy liados para hacer la ampliación de una vivienda. Dice: no, es que hay que meter 30 coches, básicamente una embajada. O sea, había que hacer 7.000 metros de expansión de vivienda. Dijimos: venga, pues vamos a verlo. ¿Y qué propuestas tenían? Pues unas propuestas muy... Porque al final estas grandes empresas, me da igual Foster que Kensler, que tienen como unas propuestas bastante predecibles, muy buenas, muy bien hechas, ¿vale? Nosotros aquí, de hecho esta no es la presentación buena. Nosotros aquí hicimos una propuesta y le metimos ese ADN y le metimos esa poesía, ¿no? Porque pensamos, joder, el garaje, 30 coches, va a ser una parte muy importante de la vivienda. Además son coches que el más feo es un Ferrari. O sea, son coches para ver, no son coches para estacionar. Entonces, ¿de qué manera generamos un espacio en el que yo vea todos los coches que estén iluminados con luz natural,
circule bien, los pueda meter, sacar, etcétera. Y pensamos eso en un círculo. En un círculo tú puedes circular por el círculo, aparcar correctamente, además aparcas muy bien porque entras por la parte ancha del espacio para la plaza y tiene mucho que ver. En Detroit hicieron, las oficinas que hicieron para la General Motors tenían pues espirales y tiene mucho que ver, ¿no? Y a partir de ahí hicimos una propuesta. La conectamos con la luna, que está muy presente en la cultura árabe. Y vaya, es que la presentación original no es esta, un segundito. Esta es la presentación ejecutiva. Aquí está. Y bueno, lo contamos como un cuento. Hay un cuento de dos amantes en la literatura árabe que son dos lunas que se persiguen y que nunca se atrapan. Y un poco lo articulamos en torno a ese cuento. El aura de la luna. Lo fuimos todo conectando con estos círculos. Y acabamos generando un complejo que tenía todo el programa, ¿no? Las cubiertas, claro, el palacio principal no era esto. Esto es la casa de invitados, la casa del hijo, bueno, cosas secundarias. Entonces también hicimos que las cubiertas fueran transitables y fuera una ampliación del jardín de su excelencia. Y bueno, y había que articular diversas entradas, temas de seguridad, todos los que os podéis imaginar. Y bueno, fuimos así. También allí, si vais en Google Earth y miráis Jeddah, por ejemplo, o Riad, las zonas verdes son donde vive su majestad. Entonces, allí la vegetación, por ejemplo, la vegetación y el agua son el verdadero lujo. A lo mejor aquí es, yo qué sé, tener una piedra travertino en la fachada, pero allí el lujo es estar en contacto con la vegetación, tener agua que refresque, que genere ese pequeño microclima, y es un poco la idea que nosotros le vendimos aquí. Ese paisaje hecho con cascadas, con esa imagen onírica, tener esa superficie redonda de agua que refleja el cielo, que refleja el cielo. Bueno, pero es para que veáis un poco cómo se puede presentar esto, ¿no? Y luego, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos justitos. Os voy a... Bueno, hacemos un repaso de nuestro portfolio. Yo creo que tenemos pocos minutitos. Cuando en vuestro futuro tenéis que tener una marca que os defina, que la gente escuche esa marca y sepa lo que vendéis. Si es posible que sea... O sea, yo lo que he procurado siempre es vender originalidad o vender singularidad. Eso te abre más puertas que si lo que vendes es tradición, seguridad. Si vendes seguridad y tradición, vas a tener un nicho y vas a estar muy bien en tu nicho. Cuando vendes creatividad, pues eso te permite migrar a distintos nichos, ¿no? También, nosotros somos un caso anómalo, pero os digo que en el futuro va a haber más estudios, va a ser más predominante el estudio grande que el pequeño, ¿vale? No sé por qué se ve así de mal.
También nosotros, con el tamaño que tenemos, lo que sí que hemos hecho es especializar. Eso es otra decisión que tenéis que tomar en vuestra vida. ¿Soy un arquitecto generalista o soy un especialista? ¿Soy el mejor del mundo calculando cúpulas de doble curvatura y entonces me dedico solo a eso, me formo mucho específicamente en eso? ¿Soy un interiorista y me especializo mucho en ello? ¿O soy un arquitecto generalista? Si es un arquitecto generalista, pues bueno, pues los caminos son otros. Cuesta más cambiar de nicho, cuesta más internacionalizar. Bueno, en general, una cosa que hay que meterse en la cabeza es que nosotros damos un servicio a un tercero. O sea, nosotros, vale, tenemos nuestra vocación, nuestra profesión, pero somos empresas de servicios, ¿vale? Si tú eres muy bueno, pero das un mal servicio, no coges el teléfono, no tal, te va a ir mal, ¿vale? Yo, ya te digo, para escalar un poco la empresa, sí que, y además es que me parece lo más divertido. Yo no me canso, o sea, no me he cansado ni por un minuto de esta profesión, porque, y fijaros que yo estuve 12 años calculando instalaciones, primero calculando instalaciones y estructuras, luego a nosotros nos venían los arquitectos y yo les daba el proyecto hecho, o sea, me venían con los dibujos y yo les daba el proyecto hecho. No me he cansado nunca de perseguir el sueño de diseñar, no me canso de diseñar. Eso es algo que tenéis que tener dentro, o esto os da satisfacciones cada vez que resolvéis un problema y que diseñáis, o es muy difícil que esta profesión os llene a largo plazo, ¿no? La internacionalización, pues es algo que nosotros hace 6 años no habíamos hecho ningún proyecto fuera de España y ahora tenemos, no sé, 30 proyectos fuera de España. De los más grandes los tenemos fuera de España. Es difícil, pero si es algo que os proponéis, pues armaros de paciencia y bueno. Los clientes no hay uno bueno, o sea, no hay uno que lo tenga todo, ¿vale? Os podría contar chismorreos de todos, ¿no? El que es muy aspiracional, pues posiblemente te maree un montón, porque como quiere la luna, pues esa opción que es casi la luna no le vale. El que no te da problemas porque es poco aspiracional, pues cuando quieres hacer algo chulo, pues seguramente te lo vuelva para atrás porque cuesta 2 euros más el metro cuadrado. Eso os lo vais a encontrar. Entonces, la gestión del cliente, importantísimo. O sea, todo lo que sea aprenderlo, pues os va a ayudar. Los premios os pueden también abrir puertas. Ese es un camino tradicional, pero los premios, si jugáramos a la ruleta, no sería un buen negocio. Es decir, el concurso de Aquiles del Auditorio de Alicante, se presentaron 115 estudios para un proyecto. ¿Qué plan de negocio puedes hacer yo contra 115? Ninguno. Honorarios para hacer ese concurso, 0. Entonces, o tienes otro ingreso alternativo, o eres millonario, que también puede ser, o es complejo ese. Pero los premios que llegan más cuando haces. Nosotros, el último mes hemos recibido 5 premios y a lo mejor en el año 2019 recibimos 1. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos o sea, si te vas a pelear por premios con multifamiliar o unifamiliar, te vas a pelear con 200. Es muy complicado, pero si has hecho un museo, te vas a llevar 30 premios solo con ese museo, porque tus competidores van a ser bastantes menos, ¿no? La innovación, yo os animaría a que la abrazarais. Por amor o por dolor lo vais a necesitar, o si no va a haber un momento que no vais a ser competitivos o no vais a ser actuales. La tecnología, ya os he puesto deberes. BIM, pero ya. El que le gusten las mates y tal, que se meta con Grasshopper, que lo va a disfrutar y además le va a dar unos resultados muy buenos y cuando lo utilice bien le va a ahorrar trabajo.
Y el FigJam, ya os digo, ese para hasta 3 usuarios es gratuito, o sea que es una herramienta que podéis utilizar ya. Estas son las torres de Martiricos. Todo esto es un archivo de trabajo. Tiene todas las instalaciones, tiene la estructura, tiene la arquitectura. Aquí han trabajado 35 personas en el mismo archivo, ¿vale? Importantísimo. Bueno, diseño computacional. La IA, pues todavía estamos viendo dónde está su utilidad certera y real, pero la tiene. Nosotros ya tenemos hechos script que para postpro nos está ayudando bastante. Herramientas que tendréis que utilizar y saber en el futuro. ¿Cómo vais a presentar vuestros proyectos? Pues importantísimo si queréis cerrar contratos, ¿no? Y, joder, a mí me gustaría que cuando contratamos a alguien de la facultad, que él nos enseñara a nosotros. ¿Por qué? Porque están a la última, porque han investigado. El Figma, por ejemplo, lo trajo a la oficina una chica recién entrada, una becaria, y ahora mismo lo utilizamos todo el mundo. O sea, creo que vosotros tenéis la misión de salir de la facultad con las últimas novedades. Tenéis profesores con carácter innovador, tenéis tiempo, que luego os parece que no tenéis tiempo, pero cuando trabajéis me decís si teníais más tiempo ahora o cuando trabajabais, ¿vale? El dato, estamos en el mundo del dato. Te ayuda a que no te engañen, te ayuda a averiguar cosas, y bueno, espero haberos contado un poco la sostenibilidad. Aquí hay todo el trabajo que queráis, todo, ¿vale? Y nada, quedaros con esta idea de que creo que esto es algo que posiblemente se pierda cuando se sale de la carrera. El hacer algo auténtico por innovador, porque arriesgas, porque tu idea no viene de que has copiado no sé qué referencias, no sé qué sitios, sino porque quieres materializar una idea. Un terreno que se quiebra, o un conjunto de lunas, o tenemos uno que os iba a enseñar, pero ya no nos da tiempo, es un edificio que lo que quisimos hacer es como si una pluma se hubiera posado sobre el paisaje, no queríamos que tocara el paisaje y quedó muy chulo. Y bueno, pues eso, esto es un poco a lo que nos dedicamos y además tenía que tener tiempo para preguntas, así que decidme. Gracias. A los chicos que se han ido. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora o que hable para siempre. ¿Alguien? Sí, bueno, ahora mismo en la escuela trabajamos sobre todo con AutoCAD y seguimos con dibujo bidimensional, y más allá de alguna optativa de BIM o de tal, decían, no, los deberes al salir de aquí, ponte con el BIM. ¿Por dónde empieza? Porque por lo menos como lo vemos desde la escuela, nosotros estamos ya en cuarto, pero bueno, hay alumnos de tercero, segundo, primero, que parece como casi inabarcable, o casi es como tan grande que por dónde lo abordo, por dónde empiezo. Yo ahora mismo en la asignatura de proyecto 6 dice: en diciembre tienes que entregar un render, pero es que no he hecho ni un modelo tridimensional de un edificio. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? Vale, el ecosistema BIM para vosotros sería: hay herramientas gratuitas, Blender es gratuito, SketchUp tiene versión gratuita, que también tiene una parte BIM. De los software principales, ArchiCAD. Yo os cuento cómo aprendí ArchiCAD. Mi jefe, yo trabajaba en un estudio de becario, y mi jefe me dice: mira, nos han encargado este pabellón de caza. Peiró se llamaba el cliente. Dice: ¿me puedes hacer algo, que tú haces renders y tal? Y yo estaba tan hasta las narices del 3D Studio que dije: voy a probar otro software. Y me bajé ArchiCAD en modelo prueba. Me lo bajé a las 9:30 de la mañana. A la 1 le tenía hechos los planos, los renders, y se lo enseñé a mi jefe. Y dije:
¿Qué ha pasado? Y le digo, no, o sea, aquí están los renders que querías, los planos, etcétera. Entonces, ArchiCAD es muy intuitivo, yo creo que la curva de aprendizaje es muy corta y además viene todo como predefinido. La herramienta predominante, pero casi monopolística, es el Revit, pero el Revit requiere formación. O sea, si queréis, si estáis pensando futuro laboral, Revit ahora mismo, o sea, yo he intentado denunciarle por monopolio, porque realmente es obsceno lo que hace en cuanto a precios y demás. Pero Revit es el dominante del mercado. Pero un ArchiCAD se aprende sobre la marcha, te diría. O sea, si sabes manejar un programa tipo SketchUp o de modelado, es igual de fácil. Súper rápido de aprender. Y Blender a mí se me hace un poco cuesta arriba porque también lo he aprendido tarde y para mí es demasiado poco preciso. Pero aquí te aprendes los comandos, te aprendes 4 trucos y lo mismo con Revit. Revit, si no quieres ser muy preciso, pues también te vale. Pero todo lo que vayáis ejercitándoos ahora os va a servir espero no estar liándola, pero es que... Pues es que AutoCAD no lo utilizamos, pero ni para los detalles constructivos. O sea... Esa era otra pregunta. ¿En qué el proyecto arranca desde el principio ya en 3D, o sea, ya modelado? Bueno, entiendo que primero no habrá muerto todavía el sketch a mano, las primeras ideas y tal, pero salta enseguida a trabajar en volumetría en 3D, ya no hay dibujo bidimensional, no hay alzado, no hay... Mi primer trabajo fue profesor de dibujo, el segundo fue modelador. O sea, yo trabajaba en un estudio y por las tardes hacía renders para otros estudios. Yo soy nativo 3D. O sea, hay proyectos que... Es que aquí no se ve, pero el proyecto que hemos hecho en Jerez, ese directamente empecé en 3D. A ver, cuando empiezas un proyecto es muy difícil tener un proyecto sin ningún tipo de apriorismo. O sea, normalmente cuando tú empiezas un proyecto tienes como un sólido capaz muy limitado, ¿vale? Si, por ejemplo, construís en Cataluña el sólido capaz es lo que puedes construir. Y si aterrazas, perdiste esa superficie. Entonces, antes de ponerte a hacer ninguna historia, tienes que conocer lo que hemos dicho antes, conocer la técnica, conocer la normativa, conocer al cliente. Y cuando has conocido todo eso, ya te pones a dibujar. Si el cliente eres tú, ponte a dibujar el primer día. Pero si no, tienes que conocer un montón de cosas. Muchas veces la buena interpretación de la normativa es la que te lleva al proyecto. Por ejemplo, Madrid, las terrazas, hace 3 años computaban. Ahora, cuando están contrapeadas, cuando tú tienes una doble altura sobre una terraza, no computan. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer terrazas contrapeadas. Ya está. Si no las haces, las va a hacer otro o al cliente no le van a salir los números. Entonces, primero tienes que saber la normativa, los condicionantes, lo que quiere el cliente y luego, cuando tú y eso ya lo tienes armado, ya te pones a trabajar. Yo lo que tengo son millones de dibujos sobre renders o sobre planos o sobre vistas 3D. Pero se mezcla el dibujo y o sea, esta es mi herramienta de trabajo, es esta. Esto le echaré 7 horas al día. Mira, esto es un cliente que venía a la 1 y no teníamos hecho su propuesta. Y les dije, pues no llegamos. Me encierro y a ver qué sale. Y este es el render que le enseñé para las Torres de Jerez. Yo utilizo mucho herramientas de estas que... A ver si se abre el cacharrito. El feedback es siempre dibujo, modelo, dibujo, modelo, dibujo, modelo. En el propio FitJam que os estaba diciendo, este es un proyecto que no hemos entregado todavía y en el que estamos trabajando. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que es como una gran pizarra que compartimos todo el equipo. Entonces se van montando cosas aquí y se van articulando. Cuando se va a cargar sin wifi. Vale. Espera.
Esto para mí es un descubrimiento, ¿eh? O sea, no hay un sitio más productivo que una pizarra, que 3 tíos delante de una pizarra, porque es un sitio donde visualizas las cosas, hablas, te miras, ves qué opina el otro, aportas. Bueno, ahora cuando se cargue lo vemos, pero te diría que es un híbrido, o sea, y que ponerte a dibujar, mira, aquí está, ¿veis? Ahí está trabajando Cristina. Ahora mismo, mientras estamos aquí está Cristina Rubio, que está modificando eso. Entonces, aquí tenemos desde correcciones de la planta, ¿vale? Ponemos unos semaforitos que cuando están bien las validamos. Por ejemplo, este proyecto, que es una torre en Sevilla que al final hemos hecho, a ver, ¿dónde está? Hay un dibujo bueno. O sea, los dibujos con los que empezábamos eran múltiples, un poco tentativos. Cuando fuimos ya por una estrategia, pues ya hemos tirado de aquí. Fijaros que es un modelado encima del cual está dibujado. Y la imagen buena, estas son las últimas correcciones de esta mañana. La imagen buena estaba aquí. O sea, teníamos una torre, o sea, para resolver el programa tenías que hacer esto, y esto era como muy duro. Y un poco lo que hemos hecho es hacer un pequeño sesgo y desplazar este cuerpo de la torre. Pues todo esto ha sido dibujado, pero ha sido dibujado sobre una volumetría que tiene ya unas medidas, que cumple unas ciertas cosas y que ya tiene una idea que viene de un esbozo. O sea, es ida y vuelta, continuamente. Pues el dibujo de lo que se va a ver en la terraza. Y ya os digo, los primeros bocetos pues eran muy de disparar en varias direcciones, aquí. Lo que teníamos claro es, aquí el promotor nos dijo claramente que no tengo dinero para hacer 3 torres, ¿vale? Una torre es más cara que un bloque. Pero claro, nosotros decimos, ¿cómo hacemos para no hacer 3 torres? Para hacer una, que una sí que quiere, porque es su Sevilla y quiere hacer algo singular, pero que a la vez lo que haya lo de la torre tenga el mismo valor que la torre. O sea, no se entiende, tú eres ciudadano A, que vives en la torre, yo B, que vivo en la otra, pago menos, sino que el valor se irrigara, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es, bueno, cortar las cubiertas, porque también pasa otra cosa. En Sevilla, las terrazas descubiertas computan salvo si están encima de una vivienda. Por lo tanto, un aterrazado no computa, una terraza volada computa. Entonces, aquí lo que dijimos es, claramente no tenemos que sacar terrazas y lo que tenemos que buscar es cuanto más aterrazado posible. Y lo que hicimos fue esos cortes, que al final han ido en otra dirección y con otra forma, pero bueno, de las distintas opciones es por donde tiramos. Pero hay mucha iteración entre herramienta digital y herramienta manual. Porque al final, más rápido que la mano no hay nada. O sea, pero no es precisa. Puedes dibujar una cosa que tiene 200 metros cuando tiene que tener 100. Así que... ¿Alguien tiene alguna pregunta entonces o acabamos ya? Por allí. Hola, yo quería saber qué valoran más, un arquitecto que es más específico en algo, que controla más de algún tema específico, o uno que es más general. Depende. Cuando estamos buscando a alguien para el departamento de sostenibilidad, pues joder, lo que buscamos, fíjate, pero es muy difícil, es tener indicios de que a esa persona le gusta lo que va a hacer. Es decir, si busca a alguien para sostenibilidad, ha hecho arquitectura, pero ha hecho, yo qué sé, un máster después de sostenibilidad, o le ves el portfolio y tiene como esa intención. Esa persona es más fácil que haga bien su trabajo, que esté motivada de forma continua, que alguien que lo metes así a ver si funciona. El generalista normalmente lo metemos, o sea, normalmente identificamos siempre, esta persona es para concept, porque es un perfil muy creativo, o sea, el que sea muy creativo
y un artista y se exprese muy bien, esa persona, por ejemplo, en nuestro equipo va al departamento de concept. Y además es que es creativo y ha hecho esas cosas tan bonitas, y ha hecho ese portfolio tan bonito porque le gusta, porque realmente es algo en lo que dedica tiempo y cariño y se ha formado. El que le vemos muy constructivo, pues se va a departamento de proyectos, de ejecución de proyectos. El que tiene especialización, pues en los distintos departamentos de especialización. Si estamos hablando de, pues eso, las ingenierías, que ya os digo que son uno de los mayores empleadores que hay en el mercado, buscan especialistas. Punto. Yo busco vocaciones, fíjate, en la gente, que es muy difícil de verlas. Porque alguien que le da igual que esto esté así, que esté así, el día que lo ha puesto así le dices, no, tiene que estar así, se quema. O sea, dice, ¿para qué? Que si da igual. Y luego hay gente que no, que él solo sabe que, joder, no está quedando bien, necesitamos más escalonamiento. Entonces, si tu vocación es de diseñador y tienes esa sensibilidad, pues vas a trabajar mejor en equipo y vas a producir mejor. Entonces, pero vuelvo a decir, hay una base que yo creo que tendríais que tener todos en sostenibilidad y BIM, esa la teníais que tener todos, os va a facilitar la entrada en el mercado laboral y os va a conectar con vuestra profesión. O sea, no vais a entrar así con ¡pum! ¿Sabes? Así que también un especialista muy bueno, ese es valiosísimo. O sea que ser especialista muy bueno requiere formación, más experiencia, más muchas cosas. Salvo algunas cosas que de aquí salís con un nivel perfectamente homologable a un... O sea, alguien que sepa hacer diseño computacional sale con un nivel profesional. Si lo trabaja y le gusta y investiga. Bueno, ¿nadie más tiene ninguna pregunta? ¿Nadie? Vale, pues quería darte yo las gracias, César, que me ha parecido muy interesante la charla. La verdad, la presentación también se hace amena, con los renders y todo eso, y también las gracias a los que habéis venido, pese a tener los exámenes. Y sería todo.